¿cuál sería esa característica personal o cuál ha sido alguna de esas limitaciones personales que puedes haber tenido tú en algún momento, tanto al principio como en algún momento que hayas dicho, no, esta limitación personal realmente he tenido que superarla para seguir avanzando con el negocio o si no, pues hubiera fracasado? Pueden ser, bueno, de hecho has descrito antes dotes de liderazgo, por ejemplo, eso ya nos lo has descrito antes, alguna idea limitante que te impedía hacer lo que era necesario para conseguir clientes. Por ejemplo, en mi caso ya describí antes al principio de estaba en la estúpida idea de infravalorarme a mí mismo y hasta que empecé a darle valor a lo que yo soy capaz de hacer, no me separé de esas personas que estaban ahí preparadas para parasitarme, para aprovecharse de mí, porque ese tipo de gente pues, está por ahí. Pero el problema fundamental era yo, que me ponía debajo de su mandato, no que me alejaba. Entonces yo ese, por ejemplo, fue uno de los detalles, pero ¿cuál sería una de esas limitaciones personales que tú tuviste, que identificas como de, pues mira, pensándolo, este detalle me detuvo durante mucho tiempo? ¿Cuál podría ser? Son tantas cosas, ¿no? Sí, sí, son muchas, sí, sí, Todo ha sí, sido, te lo estoy todo ha sido un planteando, pero constante son aprendizaje. muchas, hay, Sí, ¿no? es A ver, muy largo, pero desde no saber vender, a ver, de no sí, saber vender. Yo tenía terror de hablar con una persona, de ir a una reunión, de levantar el teléfono y hablar con alguien, o sea, ese punto, ¿no? Era algo que nunca había hecho, ya, ¿no? O sea, porque ciertos encima mi miedos, perfil es de un contable, ¿no? Que está en la ya, ya, oficina y recibe las facturas. más introvertido Entonces, tal vez, nunca había, correcto, nunca había exacto. tenido una parte comercial. Entonces, por ahí superar ese obstáculo de vender el producto, de tener reuniones de ventas, de abordar a alguien quizás en una llamada en frío o no tan fría si venía el lead a partir Claro. de alguna publicidad que había generado. Luego, en aprender a delegar, ¿no? Que es parte de ese liderazgo necesario, ¿no? Entender que qué cosas es importante delegar, ¿no? Entonces al inicio no lo hacía bien tampoco. O tal Luego vez, si me entender, permites, en esto de delegar, uh -huh, que es un detalle que me di cuenta antes mientras hablabas y lo comento ahora ya que estamos específicamente hablando de esto, y es tal vez el punto en el que tú pues estabas cometiendo principalmente el error cuando no estabas delegando correctamente, es un error que veo muchísimo en la gente de mi mentoría y es no, o sea, es requerir de tus empleados lo mismo que haces tú, que es algo que tú mismo describiste, me encantó, porque aprendiste la lección solo. La mayor parte de los emprendedores no aprenden o empresarios no aprenden esta lección solo, de decir, no le puedo exigir a mis empleados que sacrifiquen personalmente lo mismo que yo. Tengo conversaciones con un montón de gente, tanto empleados como empresarios, sobre esto, de, demonios, tú tienes un empleado en un puesto de trabajo con una función concreta que eso has aprendido a sistematizarlo y a delimitarlo muy bien, pero es que yo soy el que asume los riesgos, el que tiene la capacidad evolutiva de decir, vale, en este problema que está sucediendo en este puesto en concreto, yo soy el que analiza, el que entiende y el que crea a lo mejor el sistema para el empleado para que no vuelva a cometer el error. Y el empleado aprende el sistema, pero yo soy el que evalúa, ajusta y enseña todo eso. Y eso es la mentalidad del que crea el negocio, no del trabajador. Luego, y en esto me gustaría saber tu opinión, que a lo mejor no lo dijiste de forma tan clara, pero asumo que vamos a estar de acuerdo. Luego, hay ciertos, por ejemplo, manager de un equipo que tienen a varios empleados bajo ellos, que ya les puedes pedir un perfil, ya seleccionas un perfil de alguien que tenga un poco esa capacidad de adaptación frente a una novedad o frente a un problema, para no ser tú siempre el que tiene que estar ahí analizando todo. Pero al mismo tiempo sigues sin poder pedirle tanto como lo que tú haces en ese aspecto, de evaluar, de analizar, de crear sistemas. Pero sí que cuando creas un perfil intermedio, ya no es empleado, es un manager de un equipo, sí que ya tienes que elegir un perfil de persona con un poquito esa capacidad de gestión, de análisis, pero nunca llega a ser tanto como el del dueño del negocio. Y eso es una barrera mental muy grande que todo emprendedor, cuando empieza a crear una empresa mediana o ya grande y empieza a tener equipos de trabajo, veo que se estancan ahí. Y tú lo describiste muy bien y es una de esas limitaciones, ahora que también la mencionaste, que quería aprovechar a meter este matiz, porque no lo dije antes, pero es muy importante para todo el que esté viendo, ya que está aprendiendo un montón de ti, del tema de delegar y de cómo gestionar
empleados, porque estás explicándote muy bien y muy acertado, este pequeño detalle también muy importante para que ellos gestionen esa parte de autolimitación. Es decir, no le puedes definirlo así, no puedes pedirle a un empleado lo mismo que tú haces para un negocio. El empleado está para cumplir una función concreta, ficha por la mañana, sale por la noche, no tiene esa responsabilidad importante del negocio que tú tienes y no se la puedes pedir al empleado. Importante. Sí.